Bueno, primero que nada, buenas noches a todos nuestros seguidores. Hoy tengo el placer de estar reunido con personas que son muy importantes para mí porque compartimos, bueno, la convivencia diaria en nuestra institución. Es el doctor Carlos Pacheco, que es mi amigo desde hace mucho tiempo, cirujano, oncólogo, mastólogo, y la doctora Sara Ott, mi amiga Sara, que bueno, muchas veces en estas conversaciones del cáncer, pues tenemos que ponernos de acuerdo, ¿verdad, Sara? Así es, trabajar en equipo es lo más Hoy es importante. hoy es la segunda entrega de la primera serie que era hablando del cáncer, de la prevención de cáncer. Y vamos a hablar de ya una vez ha sido diagnosticado. Hoy este conversatorio es de curar y sanar por dentro y por fuera. Entonces, bueno, vamos a comenzar, ¿verdad, Carlos? ¿Qué te parece a ti que sería la actualidad del cáncer de mama en Venezuela y en el mundo? Mira, buenas noches. Vamos a hablar ahora de cáncer de mama, ya una vez diagnosticado. El cáncer de mama es, a nivel mundial y en Venezuela, el frecuente ocurre en la mujer, que tiene mayor incidencia y el que tiene la mayor mortalidad. Por lo tanto, es el más importante que debemos hablar para su prevención y para su tratamiento. No sé qué hablar, vamos a empezar con el tratamiento. La primera pregunta que nos hicieron llegar es que si el cáncer de mama siempre es quirúrgico. Y la respuesta es sí, el cáncer de mama siempre debe ser operado. Ahora, ¿cuándo eso ya de su presentación? Es que es preferible operarlo como un primer parte del tratamiento y a veces se tiene que operar después que se ha comenzado el tratamiento por alguna otra de las ramas del tratamiento de cáncer de mama, como podría ser la quimioterapia. Entonces, depende de su presentación. A mí una de las cosas que más me ha llamado la atención es el grupo etario en el cual ahora se presenta el cáncer de mama. Y por lo menos la impresión que tengo es que el cáncer de mama se presenta ahorita en mujeres más jóvenes. Y el enfoque es bastante, digamos, particular, ¿no? Porque es una mujer joven que tiene toda la vida por delante, quiere exhibirse, quiere verse bien y de repente pues Eso es lo que le da ahora más importancia al tratamiento quirúrgico del cáncer de mama. El cáncer de mama no solamente ha aumentado en edad por motivos X que no desconocemos, probablemente, y tiene mucho que ver, es que los medios que tenemos para su en una manera imaginable, o sea, la que se ha creado y que hay nueva para un diagnóstico precoz, ha hecho que el cáncer se detecte en un estadio más pequeño, más precoz, pero también en personas más jóvenes. Y muchas de esas personas jóvenes tienen implantes. Muchas de ellas tienen implantes. Ya bueno, ya entonces, muchas yo les he colocado implantes. Afortunadamente ninguna de las pacientes que yo he podido operar, pocas. Porque es importante la evaluación. Es la evaluación que debe hacerse la paciente antes de la ¿Qué te parece que debería hacer la evaluación a una cirugía para hacer un screening del cáncer? No, es importante que una paciente que piense en colocarse implantes tenga una evaluación por un mastólogo. Y si está en edad de mamografía, que generalmente la pesquisa de mamografía inicia a los 40 años, debe hacerse su mamografía o si es mucho más joven, pues su ultrasonido mamario. Pero es importante la evaluación del mastólogo antes de colocar una prótesis. Es súper importante. Yo en mi evaluación, todos mis pacientes que voy a programando para hacer una estética, por ejemplo, para colocar unos implantes, considero siempre una evaluación completa que empieza por el examen físico, los antecedentes que muchas veces son pertinentes en este tipo de pacientes, la historia familiar que ha tenido, si alguno de los integrantes de la familia de línea directa particularmente han tenido cáncer en la familia o han fallecido o son sobrevivientes y son personas muchas veces que en este tipo de conversación recaudando datos de la historia clínica, vas a encontrar con algunos aspectos que te pueden ir llevando como a hacer estudios cada vez más específicos y muchas veces, lamentablemente, llegamos a un diagnóstico, ¿no? Sí. Lo importante es que
los estudios para el diagnóstico del cáncer de mama no solamente han mejorado el diagnóstico del cáncer de mama, también mejoran el tratamiento del cáncer de mama. Porque ahora con el uso de la tomosíntesis, de la resonancia magnética, uno puede evaluar antes de operar si la paciente nódulo canceroso o tiene varios, o lo tiene en una mama o lo tiene en las dos mamas. Entonces, son imprescindibles para evaluar y para planificar cuál va a ser el tratamiento quirúrgico que se le va a ofrecer a la paciente. Esto redunda en su beneficio porque ha disminuido de una manera importante las recidivas o recurrencias locales del cáncer de mama y ha hecho mucho más efectivo el tratamiento quirúrgico y a la vez que ha hecho el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama cada vez sea más conservador. En este momento podemos conservar mucho más y con mucha más frecuencia y con mucha más seguridad el seno de la mujer en el momento de tener un cáncer. Y eso es invaluable. Y a veces están muy preocupados las pacientes con el diagnóstico y bueno, se preguntan si es recomendable quitar ambas mamas aunque el tumor esté solamente en una de ellas. ¿Qué opinas tú de eso? Creo que están... Aquí va a hablar Sara conmigo. Mira, hay algo que ocurrió recientemente, bueno, ha ocurrido en los tiempos recientes, que el miedo a tener cáncer de mama con aumento de la frecuencia, pues La cancerofobia. es muy importante. Y en Estados Unidos se dio la oportunidad que mujeres que tenían un cáncer pequeño, por miedo, le pidieron a sus cirujanos que le hicieran la ablación total de la mama, inclusive que le quitaran ambas mamas. Este hecho hizo posibilitar si yo conservo la mama o quito la mama en pacientes que tenían un cáncer de mama precoz. Y lo que encontramos fue que gracias a la cirugía y a la radioterapia que se le da en el tratamiento conservador de la mama, las pacientes que les conservaban la mama tenían mejor sobrevida, menor tasa de recurrencias locales y recurrencia a distancia, conservando la mama en el tratamiento conjunto de la cirugía con la radioterapia. Entonces, mejor quizás conservar la mama con un tratamiento que quitar. Claro, y eso va a depender, por supuesto, del estadio de la enfermedad, porque si es un tumor grande, a lo mejor eso no va a ser posible. Pero No, si es un claro, tumor pequeño y la detección, como dice el doctor Pacheco, es precoz, entonces se puede hacer inclusive una reconstrucción oncoplástica. La reconstrucción oncoplástica ahorita, yo no diría que está de moda, porque eso tiene mucho tiempo, pero quizás se habla de que está de moda porque el diagnóstico también del cáncer se hace de manera precoz. Diagnóstico no hay que toda la mama, sino parcialmente. exacto. Entonces, bueno, se puede hacer utilizando técnicas de cirugía plástica, en procedimientos que puedan remodelar la mama para hacer una reconstrucción inmediata oncoplástica. Ahora, algo que es importante, retomando tu pregunta de si es necesario retirar las dos mamas, hay que tener en cuenta que la mayoría de los tumores son lo que uno llama esporádicos, no son hereditarios. Tienen hereditaria de esas pacientes hay que hacer un estudio genético a las que realmente tienen familia, como tú nombraste anteriormente, en primer grado, o un hombre con cáncer de mama en la familia, o diagnósticos de cáncer de mama muy precoz. Ese es el grupo de pacientes donde tú haces esa evaluación genética, pero es como dice Carlos, solamente para ver la probabilidad de que pueda desarrollar un cáncer. No se justifica quitar la mama contra la no tiene ninguna Estamos hablando indicación. entonces... ¿Okay? Es que en el cáncer de mama esporádico, la recurrencia o la presencia de cáncer bilateral al momento del diagnóstico es solo el 10%. Y si no lo hay en el momento del diagnóstico, hay un otro 10% que pudiera ocurrir en el tiempo. Y eso no, ese pequeño porcentaje no justifica hacer la mastectomía bilateral. Exactamente. Y aparte de que a largo plazo, la sobrevida, ¿okay?, de la a la que se le quitaron los es exacto igual. Pero siempre es importante
considerar la mastectomía reductora de riesgo, ¿no? Sí. O sea, sobre una indicación Hay que indicaciones Formal, formales. una indicación muy Hay formal. indicaciones formales. No para todo el mundo. Y no son esporádicas. Hemos tenido casos importantes que hemos actuado juntos, donde ha habido esos pacientes que tienen un riesgo real de tener cáncer bilateral o de que tengan la presencia de un cáncer porcentaje extraordinariamente alto, una mastectomía de reducción de riesgo. ¿Y qué crees tú que le pudiéramos recomendar a las personas que nos siguen sobre que si es candidata o no a hacerse una mastectomía reductora de riesgo en atención a lo que hemos discutido de la cancerofobia, de ese miedo que no está bien documentado? Si realmente yo pienso que, a ver, si tenemos unos antecedentes familiares, si tenemos una historia fuertemente de cáncer en la familia y hacemos un estudio genético, deberíamos esperar para nosotros catalogar a un paciente como de que se le debería hacer una mastectomía reductora de riesgo? Mira, lo importante es que todos esos estudios genéticos que otrora, no hace mucho, eran excesivamente onerosos, muy caros, ya no lo son, están al alcance de las personas promedio. Hay ya una oferta importante en Venezuela que hacen ese estudio y todas las personas que tengan familiares, que tengan cáncer en son candidatos a hacerse ese tipo de deben ocurrir, ocurrir o al genetista o pueden ir al oncólogo, ¿ok? Para que los oriente en el examen que deben realizarse, pero no está de más, ¿ok? Es importante que se lo hagan, pero siempre cuando vean que realmente hay varios familiares o el cáncer es recurrente en la familia, ellos son candidatos a hacerse estos estudios genéticos. Esa evaluación. Y en lo que me corresponde a mí como cirujano plástico, sí quiero agregar a la mastectomía reductora de riesgo, que es un procedimiento que no es de morbilidad, me refiero a riesgo, ¿no? Es un procedimiento que no es simplemente retirar la mama como porque me quiero estar tranquila de que no me va a dar cáncer. Es una mastectomía y como tal, pues tiene todas las complicaciones que pueden presentarse en una mastectomía y además es reductora de riesgo, ¿verdad? Que no elimina 100% el riesgo. Por eso, porque esos son estudios que miden la probabilidad de que puedas padecer un cáncer. ¿Okay? Y entonces imagínense ustedes hacer un paciente que inicialmente es una que por un cáncer unilateral y ahora luego tiene una indicación de una mastectomía reductora de riesgos del otro lado, es decir, del lado sano. Estamos hablando de una mama sana. Pues como cirujano plástico y con la experiencia que tengo, en estos años me he dado cuenta que no es fácil enfrentar una reconstrucción bilateral por varios factores, ¿no? Por las características de la mama, por la edad de la paciente y también porque se convierte en un procedimiento que es altamente complejo y dura bastantes horas. Y, y además tienes otras cirugías posteriores que es importante saber que la paciente va a meritar otras cirugías posteriores a la reconstrucción, no es una cirugía única. Y algo importante, en medicina cada vez estamos tratando de reducir los efectos secundarios de los tratamientos y estamos tratando de ser cada vez más conservadores. Entonces es como contradictorio que una paciente quitarse sana para tener una mama reconstruida que no sustituye emocionalmente ni psicológicamente a lo que era tu mama anteriormente. Claro, o sea, son muchas cosas que hay que tomar en cuenta y poner en una balanza. Es el ¿no? concepto que manejamos. O sea, claro. El tratamiento quirúrgico del cáncer de mama está muy estandarizado, es muy seguro, permite un control local efectivo del cáncer de mama. Imagen corporal de la paciente. Y la mejor forma de conservar esa imagen corporal es haciendo cirugía conservadora, cirugía oncoplástica sobre todo, ¿okay? Que nos va a dar un excelente resultado estético con un tratamiento quirúrgico oncológico adecuado. Que esa es la idea de lo que es el gold estándar o lo que se persigue en el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama. Mención que
la radioterapia, Sara. Tú sabes que nosotros le tenemos como cirujanos plásticos mucho miedo a la radioterapia, ¿no? Porque sabemos que es necesaria, pero que sí nos afecta, digamos, a nuestro procedimiento, ya sea que sea dada antes de la cirugía o después. En todo caso, nos produce una alteración en nuestros resultados, que muchas veces son muy buenos, pero ya después que llega la radioterapia, a lo mejor no son tan buenos. Sí, bueno, Sí. la radio, o sea, lo que nosotros control de la enfermedad. Ese es nuestro objetivo primordial, Claro, sí. ¿ok? Tratar a la Vamos todos claros en paciente de eso, que sí. tenga control tanto local como a distancia, y para eso son los tratamientos. Bueno, la semana pasada hablaron de tratamientos con quimioterapia y hormonoterapia. Pero sí es bueno saber que las reconstrucciones se van a afectar en mayor o menor grado cuando la paciente amerita radioterapia. ¿Cuál reconstrucción se afecta menos? La que tienen trans, o sea que la Con rotación de los colgados, con colgajos colgados. se afectan menos Donde con no hayan implantes radioterapia. ni expansores. Cuando hay implantes y expansores, hay más fibrosis y las pacientes con implantes tienden a largo plazo a desarrollar lo que se llama una contractura de la cápsula, que es que la prótesis se va a poner fija y puede tener dolor. ¿Qué es importante también saber? No es lo mismo una paciente tiene implante recién colocado por una cirugía oncológica a aquella paciente que tiene un implante colocado mucho tiempo antes, que es un implante que ya tiene movimiento y tiene su espacio. Ese implante se afecta menos que el implante que es colocado durante el acto quirúrgico. Eso es un detalle muy importante, muy, muy importante, porque muchas veces cuando los pacientes van a recibir radioterapia o cuando pensamos que dentro de la pauta de tratamiento va a ser radioterapia, nosotros como cirujanos plásticos tenemos que como que programarnos también sobre la técnica de reconstrucción que vamos a emplear en este tipo de pacientes, ¿no? Exactamente. Y tratándose de pacientes en los cuales estemos considerando colocar un implante mamario, como se va a hacer en el momento inmediato, pues después de la reconstrucción, si utilizamos un implante, en esos casos probablemente la reconstrucción no vaya a tener una evolución, digamos, desde el punto de vista de los resultados, tan buena como si aplicáramos. Pero es importante que el paciente sepa que esos efectos no los va a ver inmediatamente ni durante la Sí. radioterapia. Esos son efectos que va a ver a largo plazo, ¿ok? Y para nosotros es importante también la reconstrucción que ustedes hacen, el tamaño del implante que colocan, la separación de ese implante con la mama contralateral, son cosas que debemos tomar en cuenta. Y quiero que sepan que con las nuevas técnicas de radioterapia se han disminuido los efectos de construcción, sean con colgajos o bien sean con expansores o con prótesis, ¿ok? Sí. Anteriormente no contábamos con imágenes para incorporar la parte de la planificación, se utilizaban unos campos muy extensos, se utilizaban otro tipo de energías y eso traía más compromiso a nivel de la piel, que siempre les dificulta a ustedes para trabajar antes o después de la radioterapia. Y una pregunta nuestra que nos sigue, se aplica de manera, digamos, igual en todos lados, o sea, con la misma tecnología. Porque yo recuerdo que cuando la radioterapia se aplicaba como se hacía antes, no con tanta tecnología y avances como ahora, los cambios y las alteraciones, el daño actínico, como llamamos nosotros, era muchísimo mayor. Sí. Y inclusive, digamos, pensar en utilizar una técnica de reconstrucción con implantes, paciente sabía que iba a recibir radioterapia, era algo como proscrito, no se debería hacer. Eso ha ido cambiando, sí, eso ha cambiado. Conforme el progreso de la radioterapia, ¿no? Claro, la radioterapia actual, la radioterapia que nosotros utilizamos es una radioterapia dirigida que incorpora las tomografías para una mejor planificación y
minimizar la dosis de los tejidos que están alrededor, son campos de radioterapia un poco más pequeños, los equipos de energías completamente diferentes. Hace 20 años se trataba de energías muy bajas, entonces las dosis en la superficie de la piel eran muy altas, entonces había mucho más reacción de piel, tanto aguda como crónica, y todo eso lo hemos mejorado al incorporar las imágenes. No se justifica ahorita tú tratar a un paciente sin una imagen para hacer una radioterapia personalizada y dirigida, y utilizar equipos de alta tecnología con colimador, un dispositivo que nos permite a nosotros proteger el tejido sano que está alrededor de la mama y centralizar la dosis sobre la mama o los ganglios en caso de que haya que hacer. Claro. Mira, yo creo que también es aquellas personas o a las que no se le puede hacer una cirugía conservadora por algún problema ya que tengan una bilateralidad o localización del tumor, no necesariamente porque son tumores mucho más grandes y tienen que ir a la mastectomía. Hoy en día realmente se hace la mastectomía con reconstrucción en el mismo momento de la cirugía. La reconstrucción inmediata. La reconstrucción inmediata. Esas pacientes no quiere decir que tienen peor pronóstico o que esas pacientes están desahuciadas. Al contrario, solamente que el tratamiento quirúrgico se adecua a cada paciente. Unas se les puede conservar la mama, otras es necesario quitar el seno en su totalidad. Pero aún así, las técnicas quirúrgicas con cirugía y su reconstrucción en el mismo acto quirúrgico, de manera de que se mantiene la imagen corporal, la estética y con el mismo, la misma salida, pues el mismo pronóstico o el mismo buen pronóstico que estaría si no se reconstruye. ¿Y cómo te parece a ti, Carlos, que ha sido la evolución de la indicación de la reconstrucción inmediata? Porque tú sabes que antes la reconstrucción era, o sea, en términos generales, la reconstrucción fue inmediatamente o de manera diferida. Pero antes se hacía, digamos, mitad y mitad o a veces diferida. Pero ahora prácticamente yo creo que la mayoría... Actualmente no me imagino una reconstrucción diferida. Una reconstrucción diferida. Yo creo que hoy en día es raro, ¿verdad? No se justifica. No, sí se justifica en algunos casos. ¿Y en qué caso, en los pacientes que tienen infiltración de piel desde un inicio, yo no le haría una reconstrucción inmediata. Pues que yo tampoco le haría una mastectomía. Yo le haría tratamiento sistémico, tratamiento con radioterapia. Hablando después de ese tratamiento, pero paciente que tiene la piel infiltrada es un paciente de muy alto riesgo para hacer una recaída local. Claro, entonces, es un cáncer localmente avanzado. Ya claro, eso puede ser un carcinoma inflamatorio. Ese paciente yo no le haría una reconstrucción inmediata. Pero la reconstrucción inmediata tiene indicación en cáncer localmente avanzado. Claro. Pero no te estoy hablando vamos hablando de piel. Paciente con infiltración de la piel 4, yo no le haría una reconstrucción inmediata porque ese es un paciente que amerita tratamiento local prácticamente inmediato o 4 o 6 semanas después de la cirugía para evitar la recaída local. Cuando ese paciente va a una reconstrucción, generalmente hay un retraso en ese inicio de ese tratamiento local. Yo a ese paciente yo no le haría una reconstrucción inmediata. Sí, no, sí, ¿ok? De acuerdo. Aún localmente avanzado, un paciente un tumor, para los que están oyendo, a lo mejor un paciente de 3 centímetros con 2 ganglios o 3 ganglios positivos, tú la reconstruiste y después va a venir a radioterapia, pero un paciente que tiene una infiltración de piel no debería ir a una reconstrucción inmediata. Sí, bueno, lo que pasa es que con la reconstrucción inmediata y la cirugía ablativa, yo puedo hacer una mastectomía conservando la piel de la mama, como puedo hacer una mastectomía sin la piel de la y llevando piel nueva y sana, ¿ok? Estamos de acuerdo. En un gran aspecto que me va a ayudar a toda esa piel enferma a removerla. O sea, y la cirugía reconstructiva me ayuda a hacer eso.
porque yo tengo muchos pacientes que después del tratamiento inicial con quimioterapia y radioterapia que no responden a tratamiento, ¿ok? Una cirugía en bloque con una remoción de toda esa piel enferma y una reconstrucción inmediata que me permite cubrir gran espacio de esa piel, entonces podría hacer sin la cirugía inmediata. Estamos de acuerdo en que la reconstrucción mamaria inmediata ahorita es Cada caso tiene sus indicaciones. Ah, no, claro, Y por fíjense supuesto. que esto no son contradicciones entre nosotros, simplemente es que lo importante en el tratamiento del cáncer de mama es que cada caso se discute. Cada caso tiene que Como lo discutirse hacemos con siempre. un radioterapeuta, con un cirujano plástico, con un oncólogo médico, con un cirujano mastólogo, porque el éxito en el tratamiento del paciente, equipo que multidisciplina va a atender, ¿ok? Con los equipos adecuados, con las herramientas diagnósticas adecuadas y con las herramientas terapéuticas Claro, y adecuadas. el paciente debe ser evaluado por Y todo, o evaluados discutirlo en entre todos. conjunto con todas las especialidades que van a dar su aval para que el tratamiento sea exitoso. ¿Y tú opinas, Sara, que el tener implantes y luego cáncer de mama impone alguna limitación desde el punto de vista del tratamiento, desde el punto de vista de radiología? O sea, los implantes no son una contraindicación, las prótesis no son ninguna contraindicación para recibir radioterapia, ¿ok? Aquella paciente que tiene una cirugía preservadora y además tiene prótesis y tiene cáncer, tiene que venir a radioterapia. Todas las pacientes con cirugía conservadora de la mama deben venir a radioterapia. Sí, ese es el protocolo. Y exactamente, ese es el protocolo que está establecido y es lo que te da el control de la enfermedad, lo que te está dado. Ahora, pero, eso, porque claro, se pregunta muchas veces si siempre se requiere radioterapia. Bueno, en el caso de que se haga una cirugía preservadora, sí. todas las pacientes con cirugía preservadora deben venir a radioterapia. Y los pacientes en Aquellas estadios avanzados. pacientes que se les ha quitado la mama, que son las que nosotros llamamos mastectomizadas, van a venir a radioterapia, aquellas que tienen tumores mayores de 5 centímetros, así tengan infiltración de la piel, digamos, o alguna úlcera en la piel, pacientes con ganglios positivos, o aquellas pacientes que en anatomía patológica se vea que hay un margen positivo o un margen estrecho y ya no se puede hacer más cirugía. Esas son las indicaciones formales para radioterapia post-mastectomía. ¿Ok? Y digamos que hay un límite máximo de dosis que se le puede dar a un paciente. Por ejemplo, si un paciente ya recibió radioterapia y le volviera a dar. Si a un paciente ya terapia, o sea, hay que ver el cáncer actual, qué tamaño es, a ver si tú puedes hacer nuevamente una cirugía conservadora o si es una recaída en la pared, una resección local de la zona. Y entonces puedes evaluar. Ahorita se pueden hacer, no es formal, ¿ok? No es aceptado, avalado por un trabajo, pero hay radiaciones en campos más pequeños recibidos anteriormente. Y puedes modificar la dosis o los protocolos de tratamiento. Eso depende de también de el tiempo que tengas de la radiación inicial. Sí, Claro, claro, sí. pero generalmente puedes ver, ¿ok? Pero tienes que ver si para dónde va el paciente, si lo puede otra vez hacer una cirugía conservadora o tienes que hacer una cirugía de retirar toda la mama. Hay algunos de nuestros seguidores que se preguntan si este tipo de cirugías que hacemos cada ambulatorio se tiende cada vez a sí. tener una menor hospitalización, pero básicamente depende del tamaño de la cirugía. Muchas veces hacer una cirugía ablativa del cáncer de mama más la reconstrucción oncoplástica, esto y lo otro son procedimientos complejos que tienen varias horas de trabajo y es preferible dejar al paciente 1 o 2 días. Pero digamos con un tumor pequeño los que tumores hacer una reconstrucción podrían- oncoplástica es factible. Yo sí creo hacerlo ambulatoria. Pero siempre nosotros reunimos información de cada
de, nos de las reunimos, condiciones del paciente. individualizamos cada caso, porque, por ejemplo, si un paciente tiene comorbilidades, es decir, un paciente que tiene otras patologías, además del cáncer de la mama, que sea necesario monitorizar o puedan tener alguna influencia en el momento de la cirugía, es muy probable que este procedimiento per se, por la cirugía como tal, sí se pueda hacer de manera ambulatoria, pero a lo mejor por las comorbilidades que tiene el paciente no No, tiene que conviene. dejar Hay hospitalizado. que dejarlo hospitalizado. Eso hay que individualizar. Y digamos, ¿cuáles son los efectos adversos que te parece a ti que tiene la radioterapia más? Aparte de lo que ya hemos conversado aquí. Bueno, las pacientes con cáncer de mama que reciben radioterapia realmente pueden llevar una vida normal durante el tratamiento, ¿ok? Los efectos de la radioterapia son unos efectos que van a estar localizados en la zona que estás irradiando, por lo tanto la piel se va a ir enrojeciendo. Es parecido como a una insolación cuando alguien en la playa. ¿Y qué le podemos recomendar a ella? Biafine. Le mando mucho a mis pacientes esa crema porque pienso que, ¿qué opinas tú de esa crema que veo que te estás riendo? No, te gusta mi crema? no, si me gusta tu crema, nosotros la usamos mucho. Bueno, ajá. Nosotros usamos mucho. Lo importante es que la paciente no puede acudir con crema al tratamiento, Yo le aclaro, ¿ok? yo le aclaro. Eso es importantísimo porque hay mayor reacción de piel. Entonces, hay cremas, nuestras recomendaciones es que el paciente no se ninguna del tratamiento y como la estamos vigilando durante si amerita alguna crema, se la indicamos y una puede ser el Biafine, ¿oíste? Que le está haciendo tu propaganda. Propaganda, sí. Pero no importa, pero y hay muchas funciona otras bien. cremas, claro, son cremas que funcionan muy bien, pero los efectos de la radioterapia durante el cáncer de mama puede dar un poquito de flojera y cansancio, pero de resto las pacientes llevan su rutina diaria completamente normal. Sí tienen que tener algún evitar el directo en la zona que se está irradiando. Deben evitar rasurarse la axila del lado que se está irradiando, colocar perfumes, desodorantes en esas áreas, utilizar ropa holgada, utilizar brasieres sin aro, ropa cómoda. Esas son las recomendaciones que uno le da a ella. Yo tengo una paciente, por ejemplo, no sé qué opinan ustedes, que yo le coloqué una reconstrucción inmediata, un expansor, y luego le dieron radioterapia. Comenzó. Esto para mí es algo inusual. ¿Qué ¿Dolor dónde? Dolor en la zona de reconstruida. Ok. Hacia la pared costal, en la parte lateral, le dolía y le duele mucho. Es un dolor crónico que es poco usual, digamos, en el contexto de lo que se le hizo y la radioterapia que fue aplicada. ¿Tú tienes experiencia o conoces, digamos, alguna relación entre la aplicación del de la radiación con radioterapia y dolor? No, bueno, la radioterapia no duele, el tratamiento Hay que- no. Ok, es importante que lo sepan. No hay ningún tipo. Hay un proceso, bueno, ese no, hay un proceso inflamatorio y puede haber alguna retracción o algo del expansor y eso puede causar dolor. Ok. Pero generalmente es muy bien tolerada y no da dolor. Ok, el tratamiento como tal. Y en las complicaciones crónicas cada vez vemos menos. Pero eso es por la mejoría de la tecnología está haciendo que las complicaciones a largo plazo, edema crónico, etcétera, de la sensibilidad del pezón son cada vez son mucho menores. Okay. Siempre en la radioterapia hablaban, no, que produce más muertes por problemas cardíacos, pero en la era de la nueva radioterapia eso no existe. Tú comparas las pacientes irradiadas con las no irradiadas del lado izquierdo y los eventos por enfermedades cardíacas son prácticamente iguales. Tú le puedes explicar a nuestros seguidores esa planificación, cómo la tomografía tiene un impacto determinante en la dosis, en cómo no irradiar tejidos que no es necesario irradiar, que se encuentran contiguos a la mama, detrás de ella, todas esas cosas, de manera que nuestros seguidores entiendan. Todas nuestras pacientes, cuando acuden al servicio, bueno, se le hace una historia clínica completa y se hace una tomografía.
¿Cuál es la idea de la tomografía? Es una tomografía especial para la radioterapia irradiar al paciente. Lo que buscamos con eso es que nosotros vamos a contornear o a delimitar en esa tomografía lo que queremos irradiar, que en este caso es mama o pared y los ganglios, en las que meriten radioterapia los ganglios, y además vamos a delimitar los tejidos sanos que están alrededor, pulmón, corazón, la médula costal. espinal, okay, el plexo braquial, y a eso tú le pones una acción para que no reciban a tu tejido de interés, que es el tejido enfermo. Con eso se ha logrado minimizar los efectos secundarios de la radiación. Y lo, ¿Okay? y lo certifico. No, no, y además Y lo el cambio en la certifico. energía que se utiliza es fundamental para Bueno, claro, antes usábamos unidades de cobalto y las unidades de cobalto eran te da una radiación mucho más superficial y eso tiene muchísimo muchísimo. mayor reacción a piel, a Y ahorita fibrosis y también dolor. se ha permitido dar Ajá, si quieres hablo la de eso. misma radioterapia en menos Así. tiempo. Entonces, Bueno, así como han evolucionado ustedes, nosotros también hemos Bueno, evolucionado, por ¿ok? eso te estoy Los, diciendo para que le los explique a nuestros tiempos de seguidores. tratamiento antes eran 5, 7 semanas de radioterapia diaria. Ahora el estándar de tratamiento es lo que se llama radioterapia hipofraccionada. Administran la misma radioterapia en 3 o 3 semanas y media. Y eso ocurre. Ese ya es el estándar de tratamiento para radioterapia. Permite también irradiar ganglios. Y hay trabajos que han dado buenos resultados también irradiando reconstrucciones Sí, con, sí. esquemas lo importante hipofraccionados. es Y que hay una un perfección. esquema nuevo que se usa que está aprobado para pacientes con estadio precoz. Nosotros lo hemos empezado a utilizar también, que se administra la radioterapia en 5 días. ¿Ok? Que se llama ultrafracción. Ese es para pacientes que no ameriten irradiación ganglionar. ¿Ok? Está aprobado. Y también para las mamas grandes, que siempre es un poquito más problemático, las reacciones en piel, las podemos tratar boca abajo, en lo que se llama posición prona. Eso disminuye los pliegues, eso disminuye las dermatitis por radiación. Entonces, ¿Okay? nada, lo que estamos conversando aquí, que es Y lo a que todos les los que, a queremos todos los hacer que, llegar, el tratamiento quirúrgico, ¿okay? Se ha beneficiado de los avances tecnológicos, tanto en el diagnóstico como en los avances que hay en la mesa operatoria, como el ganglio centinela, la sulpatente, ahorita el verde hay muchas cosas que nos han ayudado, igual que la radioterapia ha aumentado también su tecnología y está mejorando el tratamiento. Entonces, el problema no es el tratamiento, el problema es el diagnóstico precoz. El diagnóstico de cáncer de mama precoz que nos va a mejorar el resultado en sobrevida, en calidad de vida, nos lo va a dar el que nosotros podamos hacer un diagnóstico precoz. Las pacientes deben acudir anualmente a hacerse sus exámenes para que podamos, con toda esta tecnología, realmente ayudarlas, ¿okay? A que tengan una sobrevida adecuada y con una calidad de vida adecuada. Claro, que eso es importante. Ahora la calidad de vida, nuestros pacientes, nuestros pacientes ahora viven más, ¿ok? Y entonces nosotros nos tenemos que cuidar de los efectos secundarios que podemos producir. Eso es importante. Entonces, para esto son todas las mejoras que tenemos. y bueno, a todos los seguidores que solo ahora se están, digamos, Claro. conectando, estamos aquí en este conversatorio con nuestra amiga la doctora Sara Ott y el doctor Carlos Pacheco sobre cáncer de mama, nuestra segunda entrega. Ok, aquí hay unas preguntas de ustedes, el público. En la primera, si el fibrado de bordes irregulares son peligrosos. Ah, mira, esto es así como que... Fibroadenoma de bordes irregulares. sí. Entonces no es un fibroadenoma. Ajá. Los fibroadenomas ¿Verdad? son, por definición, Por tumores definición. benignos de bordes regulares
son tumores que llaman encapsulados, ¿ok? Y que generalmente siempre son benignos y que en muy escasas posibilidades, 1% minimizarse. O sea, el diagnóstico de un fibroadenoma es el diagnóstico de una lesión benigna de la mama, sea lobulado o no sea lobulado. Yo lo puedo ver en una imagen más irregular que otra, pero siempre el diagnóstico de un fibroadenoma es el diagnóstico de una lesión benigna. Tú has visto fibroadenomas irregulares? No, pero acuérdate que yo no hago, No, yo hago pero- tratamiento, pero uno no los ve, los fibroadenomas son bien delimitados, son bien delimitados. Pero en Sí. descargo de lo que dice Tu el ojo es más paciente, agudo que el mío. en descargo de lo que dice el paciente, la imagen en la ecografía de un equipo. Y aquí mismo en la institución, que tenemos varios equipos de ultrasonografía, tú le haces el eco a una paciente en un equipo y lo ves en otro equipo y las imágenes se ven diferentes. Entonces, sí es posible, y tú lo ves en el diagnóstico diario, de que de repente la imagen que te está llegando, la paciente viene con un eco de afuera, hecho en cualquier sitio, y no sabes la calidad del equipo ni nada, puede venir con irregularidades, puede venir con de hacer el eco y son fibroadenomas y Pero es son una y cuestión realmente cuando tú técnica, los ¿no? cuando sí cuestiones de técnicas radiológicas, cuando tú los sacas pues son lesiones como las vemos siempre, lobuladas, encapsuladas, de bordes regulares, pero la imagen a veces no es la más adecuada porque los equipos no son los más adecuados. Claro, pero yo creo que es importante que la paciente sepa que si tiene los bordes irregulares debe acudir a una Sí, consulta para descartar que no, que no adenoma. o no sea otro tipo de tumor. Nos preguntan que si la radioterapia antes de la reconstrucción es mejor para que se evite el resultado, que afecte el resultado estético. Te dejo que tú respondas Ajá, eso, ajá. claro. Bueno, Bueno, no es que sea, no es que sea mejor eso ni tiene su peor, o sea, indicación. sí. O sea, la radioterapia va a afectar siempre la reconstrucción, ¿ok? Sí, primero partiendo del hecho que la reconstrucción casi siempre ahora se hace de manera inmediata. Inmediata, sí, claro, Si pero viene la radioterapia, definitivamente, bueno, ya la doctora de una manera muy clara ya expuso que las nuevas técnicas de radioterapia afectan cada vez menos el resultado estético final de la reconstrucción. Invariablemente sí hay algunas claro, y alteraciones. hay unas ventajas de hacerla antes o después. Por ejemplo, para nosotros es más cómodo antes por el tipo de planificación que lleva. Es distinto si tú pones un implante muy grande, Con colgajo muy grande, entonces nosotros tendemos que aumentar el campo de radiación para poder abarcarlo bien. ¿Qué pasa cuando nosotros administramos radioterapia antes? El problema después lo tienen los cirujanos plásticos así es. porque tienen una piel menos elástica, más fibrótica y les cuesta un poco más para hacer su reconstrucción y tienen más riesgo de que se les afecte la reconstrucción. Lo que sí es importante es que de mano ya que ese es un paciente que segurito va a ir a radioterapia porque tenía infiltrada la piel, no lo debe reconstruir. Debe ir a radioterapia y luego se pensará en la reconstrucción. Hay otra pregunta sobre el dolor postoperatorio. Mira, el dolor postoperatorio es uno de los motivos de consulta o de las quejas que ven más el cirujano mastólogo en las consultas de los pacientes que se han sido tratados con cáncer de mama. ¿Okay? El dolor crónico es en todas las... El dolor crónico produce que en el momento de la cirugía se remueve tejido sano y ese tejido sano de una u otra forma se va a sustituir por tejido cicatrizal, producto ya sea de la cirugía, producto de la radioterapia y el proceso inflamatorio que se forma, pero todas las pacientes van a tener tejido cicatrizal en las mamas post el tratamiento de cáncer de mama. Ese tejido cicatrizal va a jalar del tejido sano y eso va a producir. Ese dolor se controla con lo que nosotros le indicamos a las pacientes, que es el ejercicio
de elasticidad después de la cirugía. Todo paciente operado de cáncer de mama que se le haya removido el seno o los ganglios de la axila tiene que hacer ejercicios diarios, ¿ok? Durante toda su vida para mantener la elasticidad de los tejidos. Una vez que si la paciente hace sus ejercicios que no ocupan mucho tiempo, 10 los tejidos, pues el dolor desaparece. Entonces, nada, es cuestión de hablar con su mastólogo, de hablarle sobre el dolor para que le indique los ejercicios adecuados para que disminuir o eliminar el dolor postoperatorio que se produce por estas operaciones. Bueno, y hablando del dolor, como todo lo manejamos de manera multidisciplinaria, digamos que yo puedo decir que, digamos, la parte de los pacientes que tiene dolor, el dolor va mejorando y muchas veces desaparece. O sea, yo creo que hay un porcentaje bastante pequeño de pacientes que mantienen un dolor postoperatorio crónico a largo plazo. Si tú le haces un colgajo, en los pacientes que tú le haces un colgajo, que le pones tejido sano nuevo, que haga de colchón, ¿ok? Es posible, pero en las pacientes que tú no reconstruyes, el dolor es crónico y es siempre. Eso no. Como probablemente sea la reconstrucción inmediata, como hemos hablado, y que No siempre, bueno, hay de todas maneras para el manejo del dolor, y a eso me quería referir, alternativas, ¿no? Digamos que aparte de los ejercicios, también está la clínica del dolor, que es otro servicio que nosotros utilizamos mucho a la hora de nosotros detectar algún paciente que pueda tener algún elemento, como en el caso que te comenté antes, de esta paciente que inusualmente, pues después de la radioterapia, empezó a tener dolor. Pero bueno, fibrosis, muchos factores que hemos ido tratando de cada paciente lo podemos hacer de esa manera, tomando pues otra... No, y yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el dolor poco a poco va disminuyendo y la paciente debe, algo que a mí me ha parecido muy bueno para las pacientes es la yoga, ¿oíste? Las pacientes los bien. pacientes oncológicos en general funcionan muy bien el hacer yoga o el hacer pilates, porque Por eso supuesto, da parte con porque el el yoga son ejercicios de elasticidad. Exactamente. Y Que si un dolor se hace persistente y con el tiempo se agudiza, se pone más intenso, pues hay que buscar alguna otra causa, pues, ya eso siempre. es otra causa, ¿Ok? pero bueno, Pero es habría que algo que hay que diferenciar tener los en dolores. mente. Es otra cosa, igual que una prótesis puede tener problemas y producirme dolor o Claro. cualquier cosa. Esos son ya casos específicos que tú vas a buscar la respuesta, pero el dolor crónico postoperatorio es ejercicio, llámenlo yoga o los No, por ejercicios eso te digo, los pacientes oncológicos eso va muy eso bien sale con con la tratamiento. yoga. Y preguntan, mira, madre y hermana BRCA justifica. 1, BRCA 2 positivo, antecedentes en madre y hermana justifica la mastectomía radical. Depende de la edad. Ya cuando yo estoy hablando de una paciente que tiene ya genética de cáncer de mama, el tratamiento de esas pacientes va a depender de la edad. Entonces, yo puedo dar tratamiento para disminuir el riesgo en ciertas pacientes, depende de la edad, o hay otras pacientes que la indicación va a ser la mastectomía. Y en muchos casos no solamente la mastectomía, sino también la oforectomía. Acuérdense que el BRCA1 y el BRCA2 no solamente es para cáncer de mama, sino también para cáncer de ovario. Entonces, en el momento de que yo tenga una paciente que tenga esos marcadores, esos genes positivos, entonces, dependiendo de su edad, se va a, y familiares que tengan, se va a indicar qué tratamiento es el adecuado. Los pacientes con BRCA1 o BRCA1 y 2 positivos tienen riesgos diferentes. Y los pacientes que tienen ambos marcadores positivos, el riesgo de tener cáncer de mama se acerca al 95%. Varía el tratamiento, varía la edad, hay que individualizarlo. Bien. Bueno, yo pienso que hemos discutido bastante bien sobre lo que es el tópico del cáncer de mama, que es un tema muy complejo, Muy complejo. pero que realmente nos abarca a todos.
El tratamiento tiene que ser individualizado y definitivamente tenemos que contar con un equipo, ¿no? Un equipo donde esté el cirujano, mastólogo, luego el cirujano plástico para que reconstruya, digamos, el defecto que pueda quedar, sea total o parcialmente en la mama. Y por supuesto, el radioterapeuta que va a El aplicar. radioterapeuta, el La oncólogo, el quimioterapia. el anatólogo. Es un O Es equipo sea, un grande. equipo grande, parece un es equipo de fútbol, grande. ¿oíste? Esto es como un equipo de El equipo fútbol, no es es un partido de tenis, sí, inmenso y claro. todos tienen un papel y todos han Fundamental. aportado su pedacito para que el tratamiento hoy en día sea lo Y que en el es. equipo hay que incluir a los psicólogos también, Y También. los que es psicólogos algo muy También. importante los, también. los psiquiatras. Bueno, psicólogo o psiquiatra, cualquiera de los dos, creo que es un gran apoyo, no solamente para la paciente, sino para el grupo familiar. El cáncer de mama afecta a todos los miembros de la familia. Y hay que verlo así y hay que tener pendiente eso para ayudar al paciente en todos los terrenos y en todos los ámbitos. ¿Okay? Eso afecta a todos. Y además que el tratamiento de cáncer de mama no es un tratamiento de un día. Fue al cirujano, a la clínica y se trató. El tratamiento es un largo, es un tratamiento que lleva cirugía, que lleva radioterapia, lleva quimioterapia o puede llevar múltiples ramas de tratamiento y el paciente puede estar en uno, varios de esos o todos los tipos de tratamiento que hay y eso puede abarcar 6 meses, un año, inclusive un poco más y eso lo hace difícil y hay que darle apoyo tanto al paciente como a los familiares. Hay la duda de, que preguntan unos seguidores si luego de hacer la mastectomía radical hay riesgos de recidiva local. Sí. La mastectomía radical, en cualquier caso, siempre va a tener un porcentaje de recurrencia. Y ese porcentaje de recurrencia, ¿ok? Es independiente de la extensión de la cirugía. En la historia de la medicina, los cirujanos, los médicos hemos hecho de todo. Y hemos hecho cirugías amplias y más amplias y mucho más amplias y hemos llegado hasta quitarle la pared torácica y hemos llegado a quitar el brazo y hemos hecho todas las locuras que se pueden hacer y eso no fue el tratamiento. Al contrario, empezamos y vimos que los resultados eran exactamente iguales. Entonces, si yo reduzco la cirugía a solamente el tumor y una parte de la mama o quito la mama, veo que las recurrencias son iguales, siempre y cuando el conservar la mama más la radioterapia es equivalente a la cirugía completamente ablativa. La cirugía, la mastectomía radical, tiene una recurrencia cercana al 15%. 15% de las manos, que era de los... Si yo quito una lesión de la mama y conservo la mama y no doy radioterapia, mi recurrencia puede llegar entre el 35 al 40%. Pero si yo a esa cirugía conservadora asocio la radioterapia, ¿okay? Entonces mi recurrencia va a bajar a ese porcentaje, 14-15%. O sea, en dos platos, ni la cirugía conservadora más radioterapia, ni la cirugía completamente habla, son libres de recurrir al tratamiento. La paciente debe seguir con el médico en seguimiento por siempre. Exactamente. Es importante saber además que si tuviste un cáncer de mama, hay probabilidad de que puedas tener otro más adelante y de ahí es la importancia del seguimiento. Entonces, para hacer un diagnóstico precoz de esa... Hay una fecha que se le llama o que el paciente gana el título de sobreviviente de mama. Ese título se gana a los 10 años de haber tenido el cáncer de mama y haber sido tratado. Después de los 10 años, la aparición de alguna recurrencia o metástasis de cáncer de mama baja muchísimo, pero nunca llega a cero. O sea, lo importante es que, aunque sea un sobreviviente y sus probabilidades de tener cáncer de mama otra vez han bajado, pero muchísimo, siempre hay la posibilidad de que aparezca. Inclusive 20 y 30 años de haber sido tratado. Por eso es importante
siempre mantenerse en contacto y en control con el equipo que los trató y que los va a seguir, y que lo importante ya va a ser que esa recurrencia de la enfermedad sea detectada a tiempo. Ujú. Cuando una recurrencia se detecta a tiempo, el pronóstico de la enfermedad no cambia si es tratada cuando es muy pequeña la recurrencia. O sea que Igual. es importante el concepto de que si lo detecto a tiempo y la detecto a tiempo, pues ya la sobrevida. Entonces, lo importante es mantenerse en control. Así Así es. es. Bueno, ya llegamos al final de nuestro espacio, ¿verdad? Si no me quiero despedir de ustedes sin decirles que realmente pues nos dio mucho gusto estar en ese conversatorio, y este webinar lo pueden escuchar y estar disponible en YouTube. Si se meten en Centro Médico Docente La Trinidad o en nuestra página de Instagram, CMD La Trinidad. ¿Ok? Bueno, buenas noches. CMD, la Trinidad. No, CMD La Trinidad. CMD, la Trinidad. Buenas noches por Buenas noches. compartir con nosotros. Gracias.